primer término a los dirigentes políticos de Mar del Plata, a Adela, a Pablo, a Chepi, a los compañeros, a todos los compañeros que nos han permitido organizar esta jornada, a Norberto, a Luis y a los amigos que nos han ayudado a armar esta jornada de reflexión y de discusión política. A la Facultad de Derecho y la Universidad de Mar del Plata, que nos ha facilitado también esto, al Colegio de Abogados, a ESMATA y demás gremios que han colaborado. Yo quiero compartir con ustedes las reflexiones desde una visión de militante político en los 30 años de democracia. Y quiero compartir la reflexión desde el lugar que los compartimos los militantes políticos con responsabilidades institucionales. Y esto me lo planteaba antes del discurso de la presidenta de ayer. Un estudio reciente indica que el principal problema de los argentinos aparece no la inseguridad en términos de represión, sino la incertidumbre en términos de qué va a pasar con el futuro. Y aquí viene el primer interrogante. Nosotros somos un pueblo que camina. Nosotros entendemos a la política como expresión nacional desde el peronismo, sintiéndonos pueblo, y sintiéndonos pueblo que lucha por su liberación nacional, social e individual. Y que la tarea nunca la tarea está en una sola persona, nunca. Sino que es parte de un proceso de construcción colectiva que elige sus liderazgos, porque sus liderazgos le garantizan que no va a traicionar la marcha de ese pueblo hacia la felicidad. Y particularmente yo estoy convencido que ayer nuestra presidenta ratificó, mientras todos esperaban que hablaba de mercado, que hablaba de los valores que le preocupan a pocos que pretenden hacernos creer que es el problema de todos, habló de un problema de muchos que no siempre le preocupa a esos que creen que su agenda es la agenda del pueblo argentino. Y ayer la presidenta planteó, en el corazón del debate político, qué hacer con los jóvenes que no logran terminar la secundaria y que no consiguen el primer empleo. Pero podemos estar reflexionando esto, un tema que nosotros veníamos trabajando, porque en la Argentina, uno de los principales temas que más nos dolía, el del amor y mortalidad infantil, ha tenido una estrategia por parte del Estado de intervención en materia de prevención, de asignación universal, de vacunación, que ha permitido que los chicos puedan o dejen de ser el sector más vulnerable al cual el Estado hoy puede mirar la respuesta a los sectores entre 18 y 24 años, dijo la presidenta, pero también es cierto que registramos un nivel bastante alto de deserción escolar a partir de los 15 años. Y nosotros somos una generación, en la cual yo soy parte de esa generación, que votó por primera vez en el año 83, en comunión con el peronismo, porque entendíamos que el peronismo era aquello que garantizaba la liberación del pueblo. Pero nos chocamos en aquel momento con dos mensajes muy claros, nuestra generación. Con el mensaje, Alfonsín nos corrió con el preámbulo de la Constitución, que cautivó al pueblo argentino y que lo planteaba en aquel momento como una bandera a seguir en los años por venir. Y quedaron asignaturas pendientes de todo este proceso histórico. Y desde allí está la interpelación a la política. ¿Qué pasó con el debate, la discusión y la construcción política en estos 30 años? Todos nosotros, o la mayoría de nosotros de nuestra generación, llegó a la política porque entendía y se sentía convocado por el sentido social de la política. Porque le asignaba a la política el rol de transformación de las cosas injustas que nos dolían en la construcción de una sociedad con igualdad de oportunidad y con justicia. Y esa es la diferencia central que tienen los militantes del campo nacional, del campo popular, con un profundo sentido social,
Porque su compromiso y su vocación de servicio no está asignada por mirarse a sí mismo como una carrera individual, la política como el destino individual para el cual uno se preparó para desempeñar la tarea política, como si la tarea política fuera una profesión más. La tarea política, centralmente la política es vocación y vocación de servicio, porque tiene que construir la transformación de una sociedad injusta a una sociedad más justa. Y eso no se hace con profesionales gerentes de la política. Eso se hace con la construcción de un proceso de debate que construya ideas, pertenencia y nos convenza al conjunto mayoritario de hombres y mujeres argentinos, militantes políticos o no, pero militantes de la argentinidad, militantes de un sentido patriótico. Y cuando hablamos de un sentido patriótico, de un sentido nacional, no lo hacemos al lado del cajón de nuestros antepasados, como algunos pretendieron hacernos creer que el pasado era mejor, sino que lo hacemos al lado de la cuna de nuestros hijos, de nuestros nietos creídos y convencidos que nos toca a nosotros la responsabilidad de hacer una Argentina y una patria mejor. Y este me parece que es el desafío de la generación de los 30 años de democracia. La política sin idea es un cuerpo sin alma. La política sin idea es un cuerpo sin alma. Fíjense ustedes que en una campaña política un publicista puede ser publicista de todos los candidatos de todos los partidos políticos. Es decir, se ha sacrificado el debate militante de la construcción política por la comunicación. Y la comunicación tiene lo efímero de la comunicación. La comunicación construye una estética comunicacional que le asegura un mejor posicionamiento electoral que comienza y termina cuando es la campaña electoral. Y después vienen las grandes decepciones, porque los candidatos dicen cualquier cosa. Muchos candidatos, y lo hemos percibido y lo hemos visto y nos ha dolido, muchos candidatos dicen cosas que no tienen que ver con la interpretación y el sentimiento del electorado al cual representan. ¿Por qué? Porque faltó el debate político. Y acá quiero tomar un mensaje simple y extraordinario de Néstor Kirchner. Tiene que llegar el momento donde los representantes nos parezcamos a nuestros representados. Y ese es el desafío que estoy convencido que nosotros tenemos desde la política. Volver a escucharnos a nosotros mismos, volver a escuchar nuestras aspiraciones y hacer de la política la construcción del espacio movilizante y colectivo. Y no un cuentapropismo de aspiraciones individuales, donde la política se convierte en un espacio para ascender individualmente sin importar cuál es el destino de lo colectivo. Y esta es un poco la razón central por la cual nosotros planteamos aportes y discusión política para el bicentenario de la segunda independencia de la patria. Porque de lo que se trata la política es que sirva a los intereses de la patria, no a los intereses de la coyuntura mediática que dice lo que sirve para hoy pero que ya mañana es descartable. Estamos convencidos que el debate de las ideas, el escucharnos, el construir, el confrontar aspiraciones, es central para la construcción de una patria que tenga una visión estratégica de su futuro. Una de las cosas que nos falta, y voy a hablar de nuestra experiencia, el peronismo no puede tener dirigentes sin unidades básicas, no puede tener dirigentes sin el movimiento obrero, no puede tener dirigentes sin olor a pueblo, no puede tener dirigentes que no encabecen las aspiraciones de los quienes están excluidos, no puede tener dirigentes que no sinteticen el dolor de quienes por los prejuicios sociales están expulsados. Porque el peronismo vino a hacer en este país, en nuestro país, una insubordinación fundante. Y la insubordinación fundante es el juicio crítico permanente de una realidad que genera dolor, angustia y frustraciones. Entonces, los medios no les interesa el dolor, la angustia, las frustraciones, porque no es su negocio, no forma parte de su estrategia comunicacional. Encarnar los valores de esta insubordinación fundante que vino a ser el peronismo signo de contradicción permanente en la sociedad significa hacernos cargo aún de las postergaciones y las cosas que nos duelen y convertirla en lucha, en idea, en debate, en construcción para hacer de esta Argentina una Argentina que pueda definitivamente marchar por su liberación nacional y social. Ya en el himno nacional, hoy leía en el año del himno,
oír el ruido de rotas cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que tenemos que romper? Las cadenas que nos hacen esclavos. Y uno es esclavo cuando no puede liberar desde adentro de su interior sus aspiraciones, sus sueños. Y en aras de posicionamientos personales e individuales sacrifica la construcción colectiva. Entonces nosotros desde este punto de vista interpretamos que este es el desafío que sentimos y que debe movilizarnos, que la política debe volver a comunicarse profundamente con los sentimientos. Y yo vuelvo a destacar el tema de ayer. Se hablaba porque hablaba, si no hablaba porque no hablaba. Cuando la presidenta plantó, ayer se zambulló uno de los temas centrales y quizás el más importante de este proceso de inclusión social en la Argentina. Y claro, los que esperaban que hablaran del acuerdo del Club de París, los que esperaban que hablaran del dólar, de evaluación, se sintieron decepcionados. Pero hay 1,5 millones de familias en la Argentina que está pidiendo que el Estado le ayude a reconstituir la inserción de los jóvenes que no trabajan, que no estudian, que muchas veces no saben para qué lado salir, y quienes somos padres sabemos lo que significa muchas veces no poder contener a nuestros hijos en nuestra propia casa y no tener otras alternativas porque abandonan la escuela secundaria, porque tienen dificultad para incorporarse en el trabajo. Y esta es la agenda profunda, la agenda de la política, y la presidenta ayer nos convocó a todos a debatir políticas públicas. ¿Qué significa? Debatir el sueño que queremos construir, de la patria que todos los argentinos queremos construir. Esa patria donde nadie nos los va a regalar. O la construimos nosotros o la hacen otros, con otros valores. Miren, yo pensaba ayer, hoy charlábamos con un grupo de compañeros, decía, ¿cuánto salió el anuncio que hizo Cristina Fernández de Kirchner ayer? Más o menos 10.000 millones de pesos año. Imagínense si seguiríamos las recomendaciones de quienes quieren que el Estado se achique y dicen bajemos las retenciones para quedar bien con un solo sector. Claro, es volver al pasado, es volver a una Argentina donde el Estado se corra de ser quien promueva el desarrollo de cada argentino. Y nuestra lucha como militantes políticos, sociales, culturales, es que bajo este cielo todos los argentinos tienen que tener la misma igualdad y oportunidad de crecer. Y yo creo que la principal batalla es cultural de la política. La principal batalla que tiene la política es la construcción cultural, convencerse que el principal valor está en el corazón de cada argentino, en sus sueños, en sus aspiraciones. Y desde la construcción del debate, construir las ideas que movilicen. No podemos buscar afuera del debate, afuera de la unidad básica, afuera de los gremios, afuera del Ateneo Cultural, afuera de los centros de estudiantes, afuera de los centros que nos convoquen, de las organizaciones sociales, de las organizaciones barriales. No, afuera de las aspiraciones empresariales. Lo tenemos que buscar adentro. Lo tenemos que promover adentro. Y esto es lo que necesitamos, que cada argentino que tenga un sentido social, que se sienta convocado por la patria, lo haga. Porque este es el tiempo de la argentinidad, este es el tiempo de poner en valor las convicciones que cada uno de nosotros tenemos. Y está claro que esto no se puede hacer si no hay un proceso de institucionalización y de organización del debate político. Y el 2016 está ahí. Y el 2016, como bicentenario de la segunda independencia de la patria, puede ser un eje convocante para todos los argentinos. Hacer de la Argentina una sociedad más justa, una sociedad con igualdad de oportunidades. Y tenemos que buscar el debate y no pedir permiso para debatir. No podemos tener candado a lo que pensamos, a lo que sentimos. Lo peor que le puede pasar a la política, y yo a veces nos pasa con muchos dirigentes políticos, son comentaristas de artículos periodísticos. Si no hubiésemos elegido, nosotros somos militantes de ideas, de valores, de sueños, y tenemos que debatir y discutir la política y expresar lo que sentimos. Si no estamos resignados a que otros decidan por la política, por los militantes, lo que los militantes debemos hacer. Y no fue casualidad que se demonizó en la Argentina a la política, porque en realidad se está demonizando la capacidad de construcción colectiva que tiene el pueblo argentino. Y otros dicen, muchachos, despreocúpense, lo hacemos nosotros por ustedes. Y ayer también la presidenta lo decía, están buscando el escarmiento. No sea cosa que el pueblo se decida a tomar el destino de su propio país en sus propias manos. Y este es el tiempo. Esta es una oportunidad. Yo como militante político, como militante social,
Yo nunca imaginé que iba a haber en la Argentina las medidas que se han tomado. Pero esas medidas que se han tomado, que han encarnado las aspiraciones más sentidas, primero de una generación que fue diezmada, pero los que se quedaron de pie sintieron que sus aspiraciones de justicia y su esperanza en la justicia se pudieron hacer realidad. Y después Cristina vino a liderar aquello que ella planteó en el Congreso de la Nación el 1 de marzo. La dirección es inalterable. Garantizar empleo, garantizar ocupación, garantizar la autodeterminación de la patria a través de la independencia económica. Claro, y esto es central, garantizar la autodeterminación del pueblo argentino a través de la independencia económica. Hay algunas cosas que yo estoy convencido, que estamos convencidos, que la capital federal sigue siendo un límite muy chico para pensar la Argentina. Que muchos dirigentes que vienen del interior de la Argentina, la capital federal, con ilusiones de federalismo, con ilusiones de integración territorial, con ilusiones de integración y de armonía y de coparticipación integrada de recursos, terminan pensando con los parámetros y los valores de una ciudad que es muy linda, pero que tiene su propia lógica. Y Scalabrini Ortiz decía algo que es maravilloso. Los países que aspiran a tener un proyecto de nación no tienen sus capitales en los puertos. Las colonias tienen sus capitales en los puertos. Y nosotros tenemos un mandato histórico. O la Argentina deja de ser colonia, o las banderas flamearían sobre su ruina. Y esto lo dijo Evita, y nosotros tenemos que reafirmar que tenemos un proyecto de país que tiene que institucionalizar los avances que ha hecho la decisión de reafirmar las capacidades nacionales, pensando en la política de otro lugar. Y cuando planteamos la necesidad de que la política argentina repiense de otro lugar, hay algunas cosas que yo quiero plantearla como un proceso de institucionalización de estos 10 años. Cuando Néstor Kirchner planteó en la Argentina con una visión geopolítica, dijo los intereses económicos de la Argentina están vinculados al Pacífico, y fue a China y fue a India y abrió el comercio con los países del mundo árabe. Estaba vinculando la política exterior de la nación a los intereses vitales de la producción de cereales, granos y oleaginosos. Y la Argentina pasó en 10 años, tan solo en 10 años, de producir 50 millones de toneladas a producir 100 millones de toneladas de granos, cereales y oleaginosos. Esta es la revolución en la historia de la humanidad, de la agricultura de la humanidad, de la cual, la más importante, de la cual se tenga registro. Pasó en la Argentina, pasó en nuestro país y fue un proyecto de país que lideró Néstor Kirchner. Si hay cosas para mirar, entonces el interés del puerto, el interés geopolítico de la salida a China, de la salida al Pacífico, forma parte de esta visión. Otro elemento central es el Mercosur. El Mercosur pasó a ser el destino de nuestras exportaciones. Acá están los compañeros de Mata, casi 1 millón de autos produjo la Argentina. Vaya si nuestro país tiene que profundizar los vínculos de la salida comercial hacia el Mercosur. Nosotros tenemos más de 1/3 la política de desconcentración de los grandes centros urbanos. ¿Qué? ¿Vamos a mirar resignados que se siga concentrando gente en los grandes centros urbanos? ¿Que se sigan construyendo centros urbanos en los cuales no se pueda entrar? ¿Que se siga construyendo espacios donde el Estado no pueda hacer nada? ¿Donde tengamos que resignarnos a que el narcotráfico maneje algunos sectores? Es responsabilidad de este Estado pensar en una política de desconcentración. Más de 15 millones de argentinos de 40 viven en 100 kilómetros cuadrados. Entonces, tenemos que repensar las bases fundantes. Hace 200 años, gobernar la Argentina era poblarla, porque había que llenar los espacios vacíos que la Argentina tenía. Y esto conformó toda la base de constitución del proceso de constitucionalización de la Argentina. Y hoy tenemos que volver a pensar en una política de relocalización de los asentamientos urbanos, una política de ordenamiento territorial equilibrado, una política que pueda pensar en los próximos 100 años fundar 100 ciudades en el norte argentino con 50.000 habitantes y tener una política que mejore la calidad de vida de la población que tenemos concentrada en centros urbanos donde se vive en condiciones absolutamente indignas. Absolutamente indignas. Pero eso lo tiene que hacer la política, ni siquiera es de un partido político.
Es de un conjunto de hombres y mujeres que piensen la Argentina con un sentido patriótico, con un sentido de volver a ocupar nuestras fronteras, con un sentido de volver a pensar cómo tenemos un plan de aprovechamiento del agua. Argentina tiene dos grandes recursos, la tierra y el agua. Y el tercer recurso, que es el capital social. No podemos seguir dándonos el lujo de tirar agua al mar. Tenemos que tener una política de Estado como lo tuvieron nuestros antepasados hace 150 años de aprovechamiento del agua. Y cuando se encaró el aprovechamiento del río Salado, se recuperaron más de 1 millón de hectáreas para el sistema de la producción. No estamos hablando de cosas de marciano, estamos hablando de cosas que cambian la línea de pensamiento, que nos dejemos de pensar en función del mundo financiero, que tiene su lógica, condicionamiento y expulsión, y pongamos el esfuerzo en la industria, en la producción y en la industrialización de la ruralidad, que lo planteó nuestra presidenta. No nos olvidemos que nuestra presidenta planteó exactamente esto, volver a industrializar la ruralidad en la Argentina. Y hay 3 datos que nos marcan las posibilidades que tiene un país como Argentina, productora de alimentos. Argentina exporta $600 por tonelada con valor agregado de su producción primaria. Estados Unidos exporta 1.000. Nueva Zelanda 1.600. Aún con esta misma producción, Argentina podría exportar el doble en un fuerte impulso como lo estamos haciendo, y por eso Cristina plantea la industrialización de la ruralidad. Porque en eso además tenemos el tercer componente, que son los recursos humanos calificados. ¿Y de dónde piensan ustedes que salieron nuestros ingenieros agrónomos? ¿De dónde piensan que salieron nuestros veterinarios? De las universidades públicas, que este modelo asignó el 6.7 del proyecto de la educación. Entonces, tenemos motivo para pensar el futuro anclado en la fenomenal transformación de tomar el destino de la patria en manos de los argentinos. El norte argentino, porque fue nuestra identidad latinoamericana. ¿Saben cuál fue la primera ciudad de nuestro territorio? Santiago del Estero. ¿Saben de dónde salió la primera exportación de nuestro país? De Santiago del Estero. Por eso el Día de la Industria, la primera exportación que se hizo a Brasil fue de Santiago del Estero. Es decir, habrá que dar un gran debate, pero hay que dar un debate cómo crecemos con la lógica de las capacidades nacionales, de nuestra identidad latinoamericana, de las posibilidades de nuestro comercio, no con la lógica de una ciudad que tiene su agenda, que tiene sus intereses, solamente en la comunicación, y unos pocos quieren hacernos creer al conjunto de los argentinos que su preocupación es la preocupación del conjunto del pueblo argentino. Y la única manera de que la preocupación mayoritaria de los argentinos esté en la agenda argentina es que cada argentino, con un sentido y un compromiso social, tome, proponga, debata, discuta, haga aporte, y esos aportes se conviertan en la ilusión del segundo bicentenario de la independencia de nuestra patria. Por eso en esto hay lugar para todo. No es que hay un lugar para un sector sí y un sector no. Es que la política tiene que volver a tener el sentido que Néstor Kirchner le dio. Kirchner superó los límites del peronismo porque convocó al sentimiento patriótico de la mayoría de los argentinos. Y de esto se trata, profundizar los logros que nosotros tenemos. Yo hay una de las cosas que nosotros pensábamos, un proyecto de relocalización de población tiene que estar vinculado, entre otras cosas, a un proyecto económico. Los argentinos, estos 10 años, hemos generado una renta razonable en el sector agroindustrial, que además eligieron muchos de esos sectores como destino de su inversión en el norte del país. Yo los invitaría, por eso un proyecto de cambio geográfico, de cambio geopolítico, de política de desconcentración y de promoción de negocios, que analicen las 30 fortunas más importantes de la Argentina. Todas tienen inversión en el norte argentino. Hay 6 millones de hectáreas por conquistar. 6 millones de hectáreas. 60 millones de toneladas más, según la estadística que en los próximos años pueden generar, duplicar la capacidad exportadora de nuestro país. Pero tomar el control estratégico de los intereses de los argentinos, el cuidado de la tierra. Hablábamos el otro día con las cooperativas de productores, pequeñas y medianas.
y planteábamos la necesidad de que tengan la mayor participación en el comercio de granos y cereales de la Argentina. Si nosotros hicimos la ley de tierra, si Cristina Fernández de Kirchner hizo la ley de tierra, la envió al Congreso y la convirtió en ley de la Nación para garantizar que la tierra quede en manos de los argentinos, porque el sentido de nuestra presidenta es el principal recurso que tenemos los argentinos, no podemos permitir que pierda o que se desnacionalice en su titularidad. Y este fue un paso extraordinario y le puso límite a la inversión extranjera en nuestras tierras, porque muchas veces en forma indefensa decíamos cómo están comprando en Corrientes, cómo están comprando en el sur, cómo están comprando grandes extensiones en el norte. Pues la guerra en el mundo es por los alimentos y por el agua. 7.000 millones de habitantes del planeta, 1.000 tienen hambre, y estos son datos de la FAO. Y más de 1.500 tienen requerimiento de agua. Y fue una decisión estratégica la ley de tierra. Como estoy convencido que tenemos que marchar hacia que nuestros productores puedan participar en la renta del comercio exterior de grano. Y eso forma parte de la Argentina, que va a generar una nueva impronta de generación de riqueza en los tiempos que vienen. Como también los argentinos tenemos que tener nuestra propia flota mercante del transporte de nuestra producción. Nuestro principal aliado somos nosotros los argentinos. Nuestro principal aliado de la construcción de este sentido patriótico somos nosotros los argentinos. Esto forma parte de una reflexión. No es producto de la improvisación. Hace más de 4 años que el Plan Estratégico de Industria 2020, que el Plan Agroindustrial 2020, que venimos debatiendo, que venimos discutiendo, que el proyecto de ordenamiento territorial de la Argentina viene dándonos la necesidad de volver a lanzar una nueva mirada en la Argentina. Seguramente hay ideas nuevas, seguramente hay ideas que enriquezcan, pero que sean nuestras. Y vale la pena que todos aquellos que tengamos un sentido por lo social, volvamos a reafirmar el valor del debate, el valor de la idea y la construcción de ideas movilizantes. Nosotros no podemos permitir que la política sea una fábrica de candidatos. Nosotros debemos exigirnos a nosotros mismos que la política sea el espacio de formación, donde haya dirigentes que tengan el mandato de cumplir el sentimiento y las aspiraciones de los grupos a cual representan. Porque después no nos podemos encontrar con sorpresas que nos desconciertan. Y este debate hay que darlo. Si hubo alguien que instaló el virus de la política nuevamente como instrumento transformador en la Argentina, fue Néstor Kirchner, que rompió todo el cuentapropismo, que quienes tenían una actitud de garantizar y pensar en su propio bienestar individual como dirigente lo interpeló con esa insubordinación fundante que tiene la lucha del debate y la lucha de las ideas. Hoy lo que queremos, agradeciendo la invitación de Luis, estamos convencidos, absolutamente convencidos, que hay un proceso histórico en marcha, que necesita que sea discutido, que necesita que sea debatido, que necesita que se busquen las vertientes de patria, las vertientes de expresión popular, las vertientes de aspiración colectiva en cada uno de los lugares donde nos toque estar y que podamos ser nosotros fermento en esa masa. Que seamos capaces de germinar lo invisible, y lo invisible es lo que está en el corazón de cada uno de nosotros. No pueden nunca más los medios de comunicación ponernos los candidatos, no pueden nunca más los militantes renunciar a construir un sueño colectivo de la cual somos parte y el pueblo sea el principal protagonista. Ayer hubo una comprensión histórica del problema de los jóvenes en nuestro país y una medida operativa. Ayer, como nunca, este último tiempo, la presidenta puso en el corazón de debate el humanismo social, el pensamiento puesto en la realización de cada uno de los argentinos. No podemos pensar la política si no es desde el hombre. No podemos pensar la política si no es de la realización de cada argentino. ¿Desde dónde vamos a pensar la política? No somos economistas. El problema económico
se resuelve con una visión política. Lo que pasa es que hay una tensión permanente. Nosotros creemos que los argentinos tenemos que tener nuestra propia moneda. Claro que creemos que tenemos que tener nuestra propia moneda y defenderla porque es nuestra. Los argentinos tenemos que tener nuestra tierra y defenderla porque es nuestra. Como tenemos que tener nuestros científicos y defenderla porque es nuestra. Argentina hoy tiene 10.000 becados en el CONICET. Y Argentina ha tenido una política de repatriación de científicos que superó el número 1000. Bueno, pues todo eso tiene que estar al servicio del proyecto de país que nosotros imaginamos y que nosotros queremos construir. Queremos pedirles, estamos convencidos, quienes nos hemos juntado en torno a esta idea del Grupo San Martín, estamos convencidos de la necesidad de debatir. Estamos convencidos de la necesidad de escucharnos a nosotros mismos y de escuchar a nuestro pueblo. Estamos convencidos de volver a las unidades básicas, a las organizaciones sociales, al territorio. No podemos regalar la cultura del territorio, ni a los mercaderes de la muerte, ni a los medios de comunicación. El liderazgo de la cultura del territorio tiene que ser el liderazgo de los hombres y mujeres comprometidos con un proyecto de país. Por eso esto no pretende ser una charla de naturaleza académica, ni tampoco es un discurso político, es una reflexión individual de quienes entendemos que tenemos una misión. Y esa misión está vinculada a lo que el padre Mujica decía, aquello que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y la política es vocación de servicio, centralmente vocación de servicio. Y hay que estar dispuesto a dejar lo mejor de sí para que florezca la patria que todos soñamos y que nuestra presidenta todos los días está conduciendo para garantizar la felicidad del pueblo y la grandeza de su nación. Miren, y con esto concluyo estas reflexiones, que son de un militante que ocupa funciones que el peronismo se lo ha dado. Por lo tanto, quienes más encumbrados estamos en la responsabilidad institucional que nuestra presidenta ha encomendado, mayor vocación de servicio tenemos y mayor responsabilidad tenemos que dar. Y tenemos que estar despojados de cualquier pretensión individual. La pretensión es la construcción colectiva y elegiremos en su momento los hombres que mejor interpreten las aspiraciones, el sentimiento de nuestro pueblo y de nuestro espacio político. A mí me enerva cuando escucho que en nombre de la política se promocionan individualidades. Porque ahí siento que el liberalismo nos ganó la pelea. Ahí siento que lo personal está por sobre lo colectivo. Entonces estamos convencidos que la mejor manera de apoyar el proyecto que lidera nuestra presidenta es la construcción colectiva, es el debate y es la reflexión. Muchas gracias por permitir compartir estas palabras. Vamos a trabajar como nos invitó el capítulo Mar del Plata del Grupo San Martín en todos los lugares donde haya deseo y ganas de saber que uno tiene algo para aportar para que la patria sea más justa, para que la patria sea más solidaria y que lo que se ha hecho tenga continuidad histórica. Pobre de aquellos que crean que nuestra presidenta está o no gobierna, o no está o no... Pobre de aquello. La presidenta demostró que está en los temas centrales de nuestra argentinidad. Pobre de aquellos que piensen que estamos en un fin de ciclo. Todos los días estamos naciendo. Y humildemente hoy siento que estamos cumpliendo con aquello que nos dijera Néstor Kirchner, que florezcan mil flores. Gracias, compañero. Sí.